Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con tus amigos y familiares. También, déjame saber de dónde nos estás viendo. Gracias. Sucedió en la reunión de la clase. De la nada, apareció una foto en mi teléfono, Isen, mi esposo, besando a su primer amor, Sophie, justo ahí, frente a todos. Yo estaba en medio de cerrar un trato de decenas de millones cuando la vi. Mis manos no temblaron, mi rostro no cambió, pero por dentro, algo se rompió. Más tarde esa noche, Isen llegó a casa oliendo a perfume caro. Él lo descartó diciendo que era solo por diversión, un juego tonto, nada serio. Sonreía, sentí como si le creyera, pero lo siguiente que hice fue asegurarme de que la reputación de Sophie quedara destrozada y que ella terminara debiendo decenas de millones. No pasó mucho tiempo antes de que Isen estuviera de rodillas en una habitación privada, con lágrimas corriendo por su rostro, rogándome que la dejara en paz. Fingí ceder. Mis dedos se cerraron alrededor del bolígrafo, y firmé el contrato final con un trazo limpio. La punta del bolígrafo rasguñó suavemente el papel, como el sonido del polvo que finalmente se asienta después de la tormenta. Un placer trabajar contigo, señor Warren, dije. Él levantó la vista, con esa sonrisa profesional impecable en el rostro, y deslizó el contrato a través del amplio escritorio de caoba. Afueras, la ciudad brillaba, luces de neón que caían sobre las líneas marcadas de su perfil. Señorita Lynn, tu reputación por ser decidida está bien merecida, se rió el señor Warren cálidamente, su cuerpo redondo temblando un poco. Extendió la mano para un apretón firme. Celebremos esta noche. Tú eliges el lugar. Mantuve una sonrisa educada, pero mi voz se mantuvo fría. Tengo algo en casa esta noche. La próxima vez, yo invito y compartiremos una bebida como se debe. Recogí los papeles con movimientos rápidos y suaves. Por el rabillo del ojo, mi teléfono se iluminó. Un mensaje nuevo. No lo abrí de inmediato. Vi al señor Warren salir, y cuando la puerta se cerró, la oficina quedó en silencio, solo el suave zumbido del aire acondicionado llenando el espacio. Caminé hacia la pared de ventanas altas, mirando hacia las calles llenas de gente abajo. Desde aquí arriba, los carros parecían un río de luces que fluía. En algún lugar muy abajo, en ese laberinto iluminado, estaba el apartamento que Isen y yo compartíamos. Llevábamos 5 años casados, no 7, pero era tiempo suficiente para que aparecieran pequeñas grietas, para que las cosas se volvieran monótonas. Esa noche, él tenía una reunión con amigos de la universidad. Antes de salir, se había afeitado con cuidado y se puso la camisa nueva que le había comprado. Se revisó en el espejo, fingiendo no importarle, pero noté cómo ajustaba el cuello. Eso me clavó una pequeña espina en el pecho. Finalmente, desbloqueé el teléfono. No era un mensaje de Isen preguntando si iba a casa. Era de un número desconocido. Solo una foto. En la tenue y colorida luz de una sala privada de KTV, una bola de disco giraba, esparciendo manchas rosas, azules y doradas sobre los rostros de todos. Incluso a través de la pantalla, casi podía oler la mezcla de alcohol y perfume fuerte. En el centro de la foto estaba Isen. Su camisa estaba desabotonada en la parte superior, mostrando un pequeño triángulo de piel. Y sentada en su regazo, Sophie. Aún después de 5 años sin verla, reconocí ese rostro al instante. Llevaba un vestido mini brillante de tirantes finos, su cuerpo casi derritiéndose en los brazos de Isen. Uno de sus brazos rodeaba su cuello, y la mano de él descansaba firmemente en su cintura desnuda. Sus rostros estaban tan cerca que casi se tocaban las narices, compartiendo el mismo micrófono, sonriendo con esa expresión medio ebria y demasiado cómoda. Al fondo, rostros borrosos los miraban, como si fueran el entretenimiento principal de la noche. Debajo de la foto había una línea corta, afilada como hielo: señorita Lynn, mira lo bien que se está divirtiendo tu señor Carter. ¿Verdad o reto? El beso era profundo. Sin nombre. No lo necesitaba. El mensaje estaba claro. Todo a mi alrededor se congeló. La ciudad colorida fuera de mi ventana se volvió gris, como una película muda antigua y silenciosa. Mis nudillos se pusieron blancos mientras apretaba el teléfono. Mis uñas se clavaron en mi palma, enviando una punzada aguda por mi piel, lo suficiente para sacarme de ese momento. Mis ojos se quedaron fijos en la imagen de la mano de Isen en la cintura de Sophie. Esta mañana,
Antes de que saliera por la puerta, su mano se había levantado para acomodar suavemente un mechón suelto de mi cabello detrás de la oreja. El toque fue ligero, cálido, casi tierno. No sabía entonces que esa misma mano, solo unas horas después, estaría descansando en la cintura de otra mujer, aferrándola como si fuera suya y de nadie más. Esa mujer era Sophie. Y la forma en que la miraba. Dios, era como ver la luz del sol después de años de cielos nublados. Sus ojos tenían un brillo, una chispa que no había visto dirigida a mí desde hacía mucho tiempo, al menos 5 años. Me golpeó como un puñetazo en el estómago. Un sabor amargo y metálico subió por mi garganta, y por un segundo pensé que podría enfermar. Pero cerré los ojos, lo tragué y me obligué a mantener la calma. Mi teléfono volvió a vibrar. El mismo número. Esta vez no era una foto, era un video corto, de apenas 10 segundos. Lo abrí con un toque, y de repente el sonido de música fuerte y voces gritando se llenó la habitación. La pantalla temblaba un poco, como si quien grababa tuviera dificultad para sostener el teléfono firme, pero no había duda sobre quién era el foco principal, Isen y Sophie. Desde algún lugar detrás de la cámara, un hombre gritó, «Bésala». «Vamos, Isen, compensa ese arrepentimiento que nunca solucionaste en su momento. Sophie, no te acobardes». El rostro de Isen estaba sonrojado por el alcohol, su sonrisa amplia y relajada. Sus ojos se veían un poco vidriosos, pero su mano, la que estaba en la cintura de ella, se mantenía firme, casi posesiva. Si acaso, la acercaba más. Él inclinó la cabeza hacia ella, con una expresión casi de burla, como retándola a que igualara su audacia. Las mejillas de Sophie estaban rosadas, sus ojos brillaban bajo las luces de la fiesta. Ella le dio un ligero empujón en el pecho, ese tipo de empujón que dice para. Pero quizá no. Su voz era suave pero juguetona. Para. Hay mucha gente mirando. ¿Qué hay que temer? Rió Isen. Esa risa imprudente que la gente tiene cuando ha bebido demasiado y nada parece tener consecuencias. La multitud lo animaba con vítores y silbidos. Y entonces, sin dudar un segundo más, bajó la cabeza y la besó. No fue un beso torpe de borracho. No, fue profundo, seguro, y muy, muy público. Fue el tipo de beso que le decía a todos los que veían exactamente lo que él quería, y que no tenía intención de dejarla ir. Sophie luchó un momento, casi como si quisiera mantener las apariencias. Pero luego se rindió a él, sus brazos subiendo alrededor de su cuello. Ella le devolvió el beso con un calor que no pertenecía a solo amigos ni a viejos compañeros. El video se cortó justo ahí, congelando sus labios unidos, sus rostros entrelazados en luces y sombras. El aire en mi oficina de repente se volvió pesado, como si le hubieran sacado todo el oxígeno. Podía escuchar el leve zumbido de la ciudad fuera de mi ventana, pero dentro solo estaba yo, mirando mi propio reflejo en el cristal. Mi cabello estaba perfectamente recogido, mi traje a medida sin una arruga, mi rostro quieto e inescrutable, como una pieza de jade tallada. Pero por dentro algo se había roto en 1000 pedazos, y las astillas me atravesaban el pecho hasta que no sentí más que frío. Tomé una respiración lenta, cada inhalación tan afilada como un hielo que apuñala mis pulmones. Luego, sin prisa, tomé mi teléfono, bloqueé el número desconocido y borré las fotos y el video. Mi mano no tembló ni una sola vez. Después, agarré el teléfono fijo de la oficina y marqué a mi asistente. Mi voz estaba calmada, casi casual. Emily, necesito que investigues a alguien. Sophie. Averigua dónde trabaja ahora, su rol exacto, los proyectos que maneja y dame una lista de los principales clientes de su empresa. Quiero eso rápido. Hubo un momento de silencio antes de que Emily respondiera, con voz clara. Entendido, señorita Lynn. Comienzo de inmediato. Colgué y me recosté en el suave cuero de mi silla. El contrato recién firmado por varios millones estaba sobre mi escritorio, las letras doradas en su cubierta reflejaban la luz blanca de la oficina, afilada y fría. La sensación de traición me envolvía como una serpiente, sus anillos apretándose. Pero bajo el dolor, algo más despertaba. Algo más duro. Más frío. Una fuerza que no quería llorar ni desmoronarse, quería destruir. Mis labios se curvaron ligeramente, pero la sonrisa no tenía calidez.
Era la sonrisa de quien ya decidió el siguiente movimiento. Juego, susurré en la habitación vacía, la palabra apenas audible. Veamos quién sabe jugar de verdad. La ciudad afuera seguía su ritmo, pero el reloj en mi oficina avanzaba más allá de la medianoche. Por fin, el débil sonido de una llave girando en la puerta principal llegó a mis oídos. No encendí las luces brillantes de la sala. Solo la lámpara de pie al lado del sofá brillaba, lanzando un suave charco de luz dorada en la oscuridad, esperando. Me senté acurrucada en la esquina del sofá, con un pesado informe de la industria extendido sobre mis piernas y un bolígrafo en la mano. Para cualquiera que mirara, parecía que estaba absorta en las páginas, tomando notas, completamente concentrada. La luz cálida de la lámpara de pie proyectaba una sombra suave bajo mis pestañas, ocultando lo que realmente había en mis ojos. La puerta principal se abrió. Una ola de olores mezclados me golpeó de inmediato, alcohol fuerte, el humo denso del tabaco y el dulce, pesado aroma de un perfume. No uno cualquiera que encuentras en una tienda. Este era fuerte, demasiado maduro y pegajoso, una mezcla de flores y frutas que exigía atención, de esas que hacen que el aire se sienta denso. Isen entró en el umbral. Su caminar era un poco inestable, sus dedos tiraban del nudo de la corbata como si le estuviera ahogando. Sus mejillas aún estaban sonrojadas por la noche, y sus ojos tenían ese brillo vidrioso, ligeramente desenfocado de alguien que ha bebido de más. Cuando su mirada se posó en mí sentada ahí, se detuvo un momento, luego forzó una sonrisa, perezosa, torcida, apenas un poco ebria. ¿Aún no te has ido a la cama, Lana? ¿Me estabas esperando? Se quitó los zapatos y entró, llevando esa nube de perfume consigo como una aura invisible. Levanté la cabeza y dejé que mis ojos descansaran en su rostro un momento antes de bajar a ese cuello arrugado de su camisa. Allí, tenue, pero visible, había una mancha rosa perlada. Lápiz labial. Mi mirada se demoró un segundo más en sus labios, todavía brillantes, como si el brillo no se hubiera borrado del todo. Luego aparté la vista, con un tono calmado, casi aburrido. Solo estaba leyendo unos informes, dije con voz neutral, cerrando el pesado documento en mis piernas. ¿Te divertiste en la fiesta? Estuvo bien, encogió de hombros mientras se dirigía al sofá, el olor a alcohol, humo y ese perfume abrumador lo rodeaba. Se dejó caer pesadamente en el sillón a mi lado, soltando un largo suspiro. Solo eran viejos compañeros. No nos habíamos visto en años, así que, la cosa se puso un poco alocada. Se frotó las sienes, como intentando alejar la última neblina del alcohol. Ese perfume, el perfume de Sophie, se hacía más fuerte cuanto más cerca se sentaba, tan denso que casi resultaba nauseabundo. ¿Qué te tuvo tan tarde? Pregunté con ligereza, como si preguntara si había llovido afuera. Incluso me giré un poco para servirle un vaso de agua tibia de la jarra sobre la mesa y se lo entregué. Gracias, cariño. Lo bebió de un trago, y un hilo de agua le corrió por la comisura de la boca. Se limpió sin pensar con la manga. ¿Qué más íbamos a hacer? Beber, cantar, decir tonterías. Vaciló un segundo, luego añadió con un cambio de tono, casual, pero demasiado casual. Ah, sí. Jugamos a verdad o reto. Juego estúpido de siempre. Esos tipos no paraban de gritarme para que, hiciera algo con Sophie. La última parte salió murmurada. Sus ojos buscaron los míos para medir mi reacción. Al no ver ninguna, siguió rápido. Pero solo era una broma. La abracé, le besé la mejilla, eso fue todo. Solo para mantener el ambiente. No significó nada. Lana, tú sabes que eres la única en mi corazón. Se inclinó hacia adelante, buscando mi mano que reposaba en mi rodilla, con una expresión que pretendía ser sincera. Antes de que pudiera tocarme, retiré mi mano en silencio y la posé sobre el informe brillante a mi lado. Mis dedos rozaron la tapa mientras hablaba. Sophie, repetí suavemente, mirándolo con ojos calmados e inmóviles, como la superficie de un lago que no refleja nada. ¿Ella también estaba ahí? Ustedes parecen familiares. Mi voz llevaba solo una leve nota de curiosidad gentil de esposa. Algo parpadeó en su expresión. La reacción que podría haber esperado, gritos, llanto, enojo, no llegó.
Eso pareció incomodarlo más que cualquier estallido. Se humedeció los labios y apartó la mirada. ¿Familiares? No. Vamos. Hace años que no hablamos. Simplemente nos topamos esta noche. De verdad, Lana, no lo pienses demasiado. Era solo un juego. Todos estaban borrachos y nos provocaban. No significó nada, lo juro. Incluso levantó 3 dedos en un juramento en broma, el gesto casi ridículo viniendo de un hombre todavía sonrojado e inestable por el alcohol. No significó nada, repitió, como si decirlo muchas veces lo hiciera verdad. Repetí sus palabras en voz baja, entendido, con un tono tan suave que podría haberse llevado la más leve brisa. La comisura de mi boca se levantó por un instante, tan rápido que pudo haber sido imaginado, y luego desapareció. No lo volví a mirar. Mis ojos se quedaron en el informe sobre mis piernas, como si los números en la página fueran lo único que importaba. Si estás cansado, descansa. El agua del baño está lista, dije sin levantar la mirada. Las páginas crujieron levemente cuando las pasé, el movimiento lento y deliberado. La lámpara proyectaba su cálido resplandor amarillo en un lado de mi rostro, dejando el otro en sombra, inescrutable. La mano de Isen, aún levantada por el juramento en broma, colgaba incómoda en el aire. Las explicaciones que había preparado en el camino a casa, las palabras de consuelo, incluso la disposición a arrodillarse si hacía falta, todo parecía colapsar bajo el peso de mi despreocupado entendido. La frase cayó como una piedra pesada en su garganta, imposible de tragar o escupir. Me miró, mi perfil tranquilo, casi indiferente, bañado en la luz de la lámpara. El dulce perfume de antes aún se aferraba a él, y por primera vez, algo afilado y frío se deslizó en su pecho. ¿Ya lo sabía? O, peor. ¿Simplemente ya no le importaba? El pensamiento se deslizó por él como una serpiente, dejando un rastro de hielo a su paso. Un sudor frío brotó a lo largo de su espalda. El alcohol en su sistema pareció quemarse en un instante. Lana, empezó, con la voz tensa, pero lo interrumpí. Vete, dije, sin mirar. Es tarde. Mi tono era calmado, incluso gentil, pero había algo en él, una autoridad silenciosa que no dejaba lugar a discusión. Su nuez de Adán se movió como si quisiera decir algo más, pero las palabras se quedaron atascadas. Por un momento, solo se quedó ahí, mirándome. Y en ese momento, la cálida luz de la sala pareció más fría, el aire más pesado. Finalmente, sin una palabra, se dirigió al baño. Sus pasos sonaron más lentos ahora, casi derrotados. El sonido del agua corriendo pronto llenó el silencio, pero no hizo que la habitación se sintiera menos vacía. Me quedé donde estaba, el informe aún abierto en mis piernas. Mis ojos no habían absorbido una sola palabra. Mis uñas trazaban la superficie brillante de la cubierta, produciendo un leve rasguño que parecía ponerme los dientes de punta. No significó nada. Mi mirada se deslizó hacia el abrigo de Isen, tirado descuidadamente sobre el brazo del sofá. Ese perfume, su perfume, se aferraba obstinadamente a la tela como una marca que no se borraría. Bien. Algo frío y oscuro onduló detrás de mis ojos, un remolino silencioso que giraba profundamente bajo la superficie. El juego había comenzado. Y esta vez, las reglas serían mías. 3 días después, a las 10:12 de la noche. En punto, la sala de conferencias de Geraisen Ventures estaba llena a capacidad. Alrededor de la enorme mesa circular se sentaban ejecutivos de la empresa y posibles inversionistas. El aire estaba cargado de concentración, el proyector proyectaba unas brillantes sobre la mesa, iluminando un análisis de mercado detallado y una audaz propuesta de financiamiento seria. Al frente de la sala estaba Sophie. Vestía un elegante traje blanco, su maquillaje impecable, su confianza inconfundible. Su voz era firme mientras señalaba las diapositivas detrás de ella. En resumen, la plataforma Enjoy Life, con su perfilamiento preciso de usuarios y su innovador modelo de compra grupal comunitaria, tiene un enorme potencial tanto para un crecimiento rápido como para una sostenibilidad a largo plazo en el sector local de servicios de estilo de vida. Los 50 millones de esta ronda de financiamiento se asignarán principalmente a. La puerta de la sala de conferencias se abrió silenciosamente. Una joven con un traje negro ajustado entró, su expresión algo tensa. Sus ojos recorrieron la sala antes de posarse en Richard Lee,
el presidente de la empresa, que fruncía el ceño por la interrupción. Señor Lee, disculpe la interrupción, dijo cortésmente, pero su voz se escuchó claramente para todos. En recepción acaban de recibir un documento urgente dirigido a usted y a la gerente Sophie. Se trata de una anomalía en la auditoría de los datos principales del proyecto Enjoy Life. En sus manos sostenía un delgado sobre manila. En el momento en que las cejas de Richard Lee se fruncieron con fuerza, el ambiente en la sala cambió por completo. Todas las miradas se dirigieron a un sobresencillo que descansaba en el centro de la impecable mesa de la sala de conferencias, pero de repente parecía irradiar peligro. Sophie, que segundos antes sonreía con confianza y sostenía firme su puntero láser, se quedó paralizada. Su agarre se tensó y una sombra de inquietud cruzó su rostro. La expresión de Richard se volvió dura como el acero. No dijo una palabra al principio, solo hizo un gesto para que su asistente le entregara el sobre. Lo abrió él mismo, sacó 2 hojas delgadas de papel y las leyó rápidamente. Cuanto más leía, más oscura se volvía su cara, hasta que parecía estar tallado en hierro. Entonces levantó la cabeza de repente, y sus ojos afilados se clavaron en Sophie como una hoja presionando contra su pecho. Ella sintió que se le cortaba la respiración, pero se obligó a mantenerse erguida. Señor Lee, ¿qué está pasando? Esto debe ser algún tipo de ataque malicioso contra nuestros datos, dijo, intentando mantener la calma en su voz. Richard soltó una risa corta y fría, no muy alta, pero lo suficiente para hacerte sentir un escalofrío. ¿Ataque malicioso?, repitió con un tono lleno de incredulidad. Sin previo aviso, golpeó las hojas sobre la mesa con un estruendo que resonó en la sala. Las hojas se deslizaron hacia Sophie y se detuvieron frente a ella. Gerente Sophie, dijo con voz cortante, explique esto. Los usuarios activos diarios del mes pasado están inflados en un 30%. Las transacciones de los comerciantes han sido manipuladas en casi 10 millones. Y aquí, golpeó el papel con fuerza hasta que tembló, estas capturas de pantalla falsas de reseñas 5 estrellas brillantes. Dígame usted qué está pasando. Las páginas eran como un espejo que mostraba 2 versiones de la verdad, los datos reales del backend de la plataforma Enjoy Life y las cifras falsas que el equipo de Sophie había puesto en su informe para obtener financiamiento. Flechas rojas gruesas conectaban las mentiras con la verdad, como heridas frescas que aún sangraban. Junto a cada una había una nota corta pero letal, incluso con la hora exacta en que se modificaron los datos y los IDs de operación de quien lo había hecho. No había manera de negarlo. La sala quedó en silencio, tan silenciosa que se podía oír la respiración de alguien al otro lado de la mesa. Hace apenas unos minutos, los inversores se habían inclinado hacia adelante, sonriendo, claramente interesados. Ahora, sus rostros se habían ensombrecido, sus ojos se habían enfriado, y uno de ellos cerró la carpeta frente a él sin decir palabra. Sophie sintió que el estómago se le hundía. Agarró los papeles, con las manos temblando tanto que casi los arruga. Cada número parecía quemarle los ojos. Imposible, pensó. Los datos reales solo eran accesibles para ella y unas pocas personas de confianza. Alguien le había dado una puñalada por la espalda. «¿Esto es calumnia?», exclamó, con la voz temblando por el miedo y la rabia. «Alguien me está incriminando. Exijo una investigación completa sobre el origen de esta supuesta evidencia». Los ojos de Richard se entrecerraron. «¿Fuente desconocida?», respondió, levantándose de repente y señalando las capturas impresas del registro del sistema. «Esto muestra claramente las credenciales y los registros de actividad de tu asistente Mark Wong. ¿Qué es exactamente lo que hay que investigar?». Su voz era fría, pero debajo había pura furia. «La empresa confió en ti. Te entregamos este proyecto tan importante, ¿y así nos lo pagas? ¿Mintiendo a los inversores y manipulando los números para conseguir financiamiento? Estás arrastrando a Jeraisen directo al fuego». Su pecho se levantaba con fuerza, las venas en sus sienes sobresalían. Sophie giró la cabeza hacia la esquina más lejana, donde Mark estaba sentado, con la cabeza tan baja que casi tocaba la mesa. Sus hombros se movían ligeramente, y no dijo nada. Pero su silencio lo decía todo. Finalmente, uno de los inversores principales habló, su voz cortando el aire denso. Ajustándose las gafas, dijo con frialdad, dado lo que acabamos de ver,
nuestra firma no tiene más opción que cuestionar tanto la autenticidad del proyecto Enjoy Life como la integridad de su equipo. Nos retiraremos de esta ronda de financiamiento. Otro inversor agregó inmediatamente, necesitaremos reevaluar los riesgos antes de poder tener cualquier discusión adicional. Luego un tercero, con un tono plano y definitivo, añadió, señor Lee, parece que tenemos mucho que discutir sobre qué sucederá a continuación. Cada palabra golpeó a Sophie como un martillo pesado que le aplastaba el pecho. El proyecto en el que había pasado meses trabajando, la oportunidad más grande que había tenido desde que volvió a trabajar, el trampolín que esperaba que lanzara su carrera, todo se derrumbó frente a todos los que importaban. Las personas que tomaban las decisiones estaban allí mismo, viendo cómo su imagen profesional cuidadosamente construida se destrozaba como si no valiera nada. Una ola de pánico creció dentro de ella, oscureciendo su visión hasta que no pudo ver con claridad. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Todo lo que pudo ver fue el rostro furioso de Richard Lee, retorcido por la ira, las miradas frías y distantes de los inversores, y las expresiones de sorpresa o decepción de sus compañeros de trabajo. Se había acabado. Total y completamente acabado. Ni siquiera sabía de dónde había venido el golpe, se sentía como un cuchillo que nunca vio venir. En ese momento exacto, mi asistente Emily colocó silenciosamente una taza recién servida de café negro sobre mi escritorio. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y sorpresa que no podía ocultar. Señorita Lin, dijo en voz baja, acaban de informar desde Heraisen. La reunión fue interrumpida. Richard Lee perdió los estribos ahí mismo. Dicen que Sophie casi se desmaya. Varios inversores importantes ya se han retirado. Me senté más erguida en mi gran silla de cuero, sin apartar la vista del gráfico de líneas en movimiento en la pantalla de mi computadora. Las barras rojas y verdes parpadeaban de un lado a otro, proyectando luces cambiantes en mis ojos tranquilos. Cuando Emily terminó su reporte, ni siquiera miré hacia otro lado. Asentí ligeramente, como si me hubiera contado cómo estaba el clima afuera. Luego levanté la taza y tomé un sorbo lento. El café, rico y amargo, resbaló suavemente por mi garganta. Entendido. Mis dedos se movieron suavemente sobre el touchpad, y las líneas en la pantalla se desplazaron sin esfuerzo. La luz del sol entraba a través de las delgadas rendijas de las persianas, pintando rayas de luz y sombra sobre la piel pálida de la parte trasera de mi mano. Emily me miró otra vez, su respeto y admiración creciendo aún más. Dudó antes de finalmente preguntar en voz baja, «Señorita Lin, ¿ya se gestionó el dinero para la cirugía del hermano de Mark?» Mis ojos siguieron fijos en la pantalla mientras respondía con calma, «Se resolvió ayer». Donación anónima. Eso es bueno, dijo Emily rápidamente. Apoyé la taza con un sonido suave y nítido. Dile que ya no puede quedarse en Heraisen. El lunes por la mañana, que se presente en Chimin Technologies. Mismo puesto y salario de los que hablamos. Sí, señorita Lin. La oficina volvió a su murmullo silencioso. Los únicos sonidos eran el leve suspiro del aire acondicionado y el zumbido bajo de la torre de la computadora. Finalmente, mis ojos se apartaron del gráfico y se elevaron hacia el cielo azul claro fuera de la ventana. Mis dedos golpeaban suavemente el frío porcelanato de la taza, marcando un ritmo constante y suave. Esto era solo el comienzo. La traición de Sophie sería pagada en su totalidad, pieza por pieza, hasta que no quedara nada para ella. El mundo entero de Sophie se derrumbó. Heraisen cerró el proyecto Enjoy Life sin previo aviso, y un equipo de investigación interna descendió como tiburones olfateando sangre. Revisaron todo, mentiras en los datos, mala gestión desordenada, problemas enormes de dinero. Uno por uno, sacaron cada error a la luz sin ninguna misericordia. Cualquiera de esos problemas hubiera sido suficiente para arruinar su carrera. Heraisen ni siquiera se molestó en mostrarle la más mínima consideración. Un frío y duro aviso de despido la sacó por la puerta, llevándose consigo toda la confianza y respeto que había construido con los años. Y eso fue solo el principio. La noticia se propagó como un incendio. Grandes empresas que antes le habían ofrecido empleo ahora ignoraban sus llamadas o tenían a recursos humanos diciéndole amablemente que el puesto ya estaba ocupado. Hasta los cazatalentos se quedaron en silencio. De la noche a la mañana, el nombre de Sophie se convirtió en una palabra que nadie decía en voz alta, una etiqueta para fraude de datos y confianza rota. Lo peor era la presión económica.
para lucir bien en la reunión de clase, para brillar frente a sus antiguos compañeros, había agotado sus tarjetas de crédito y pedido varios préstamos. Ahora, sin ingresos, los cobradores la llamaban día y noche, como una maldición de la que no podía escapar. Voces frías y robóticas se alternaban con agentes enojados y agresivos que amenazaban a Sophie sin cesar. Decían que iban a exponer a todos los que ella conocía, demandarla y destruir su historial crediticio para siempre. La deuda seguía acumulándose como una enorme bola de nieve rodando cuesta abajo, cada vez más pesada hasta que parecía aplastar su pecho, dificultándole respirar. En pocas semanas, toda su energía y vida parecieron esfumarse. Por más maquillaje caro que usara, no podía cubrir las ojeras oscuras bajo sus ojos. Ningún perfume sofisticado podía ocultar el espeso olor a preocupación y desesperanza que la envolvía como una nube. Se encerró en su apartamento de lujo alquilado, cerrando las cortinas con fuerza y poniendo el teléfono en silencio. Pero incluso entonces, sentía la montaña invisible de deudas aplastándola, poco a poco, centímetro a centímetro. Estaba realmente atrapada ahora, sin salida, sin opciones. Una noche, cuando la lluvia caía en gruesas cortinas, golpeando la ventana como miles de manos frías e impacientes, Sophie se acurrucó en el frío suelo de la sala. Su cabello estaba desordenado, y el costoso camisón de seda que llevaba estaba arrugado y había perdido su brillo. Después de colgar otra llamada de los cobradores, la pantalla de su teléfono se iluminó con un mensaje mostrando el saldo de su cuenta bancaria. Estaba tan bajo que rompió la última chispa de esperanza que tenía. Sus manos temblaban mientras marcaba un número que sabía de memoria, casi sin pensar. El teléfono sonó mucho tiempo antes de que alguien respondiera. De fondo se escuchaban ruidos y voces que no pudo distinguir. «Hola». La voz de Isen llegó, cansada y molesta por la interrupción. «Isen». La voz de Sophie estaba quebrada y rota, cargada de sollozos que no podía controlar. Se aferraba a esa última oportunidad como un ahogado a un salvavidas. «Por favor, ayúdame. Te lo suplico. Ayúdame. Estoy acabada, de verdad acabada. Jeraisen me despidió. Nadie me contratará ahora. Todos están en mi contra. Las deudas. No puedo pagarlas. Me voy a morir». Sus palabras salían rápidas y desordenadas, el miedo tan fuerte que le robaba la claridad para pensar. «Isen, por los viejos tiempos, por favor préstame algo de dinero. Solo lo suficiente para poder respirar. Por favor, por favor». Al otro lado, Isen guardó silencio unos segundos. Sus gritos desesperados se mezclaban con el sonido de la tormenta afuera, golpeando en sus oídos. Y de repente recordó esa noche vertiginosa y ardiente en la reunión de clase, el suave calor del cuerpo de Sophie en sus brazos, la forma en que ella lo besaba con pasión. Recordó la pequeña chispa de vanidad y emoción que el alcohol había despertado en ambos. Una ola de culpa y algo más complicado se le anidó dentro. «¿Dónde estás ahora?», preguntó en voz baja. «En casa». Los sollozos de Sophie se hicieron más fuertes, como si escuchar esas palabras fuera la primera señal de esperanza que sentía en mucho tiempo. En cuanto Isen colgó, agarró las llaves del auto y salió disparado sin decir una palabra. Yo estaba en el estudio, ordenando papeles después de regresar de un viaje de negocios. Él se lanzó bajo la lluvia. El frío lo empapó al instante, helándolo hasta los huesos y despejando su mente. Los últimos rastros del alcohol en su cuerpo desaparecieron, pero los gritos desesperados de Sophie seguían retumbando en sus oídos. Su auto atravesó la tormenta a toda velocidad, los limpiaparabrisas cortando violentamente la lluvia que empañaba el mundo exterior. Sus pensamientos eran un caos. Sabía que yo había estado diferente últimamente, demasiado tranquila, demasiado distante, haciéndolo sentir como un extraño. ¿Podría ser real lo que le pasaba a Sophie? Un pensamiento terrible trató de colarse en su mente, pero lo rechazó con fuerza. No, no soy ese tipo de persona. Tiene que ser una coincidencia. Sophie debe haberse buscado esto sola. El auto chirrió al detenerse frente al edificio de apartamentos de Sophie. Isen entró corriendo y golpeó su puerta. Se abrió casi de inmediato. Sophie estaba allí, como un conejo asustado, con el rostro pálido como papel y los ojos rojos e hinchados, como nueces. Se lanzó hacia él, agarrando sus brazos con tanta fuerza que casi le clavaba las uñas.
Viniste, Isen. Por fin viniste. ¿Trajiste el dinero? Préstame 500.000. Solo 500 me bastan. Estoy perdiendo la razón. Sus ojos parecían perdidos, como si en realidad no estuviera viendo nada. Su voz temblaba y sonaba salvaje, casi como si estuviera a punto de romperse por completo. Cuando le agarró del brazo, dolió, ella apretaba demasiado fuerte. Mirándola ahora, con el cabello despeinado y el rostro desesperado, no se parecía en nada a la mujer brillante y radiante que él había visto en la reunión más temprano. La poca lástima y los viejos recuerdos que sentía desaparecieron rápido, reemplazados por una irritación creciente y una extraña sensación de disgusto que no podía sacudir. ¿500? No tengo ese dinero, dijo con brusquedad, tratando de quitarle los dedos de su brazo. Cálmate y dime exactamente qué está pasando. Horizonte. Tiene que ser Horizonte. Oh, Lana. El nombre golpeó a Sophie como una bofetada. Ella se estremeció como si la palabra le quemara la piel, y de repente gritó, con la voz aguda y quebrada. Ella es la que me arruinó. Lloró. ¿Quién más podría ser? Ella sabe todo, sobre esa noche en la reunión. Está vengándose de mí. Sophie, dijo Isen, pero ella no se detuvo. Es un demonio. Está tras de ti. Nos está castigando a los dos. Las lágrimas mezcladas con mocos le corrían por la cara mientras perdía el control por completo, llorando y gritando. Deja de decir tonterías, dijo Isen, pero por dentro, su corazón se sentía como si lo hubieran golpeado con un martillo. Un escalofrío frío le recorrió desde los pies hasta el pecho. Lana, dijo en voz baja, Lana, que siempre estaba tan tranquila y serena, la última persona que esperaba escuchar acusada así. No es así, respondió Isen de forma cortante y defensiva. Tú la cagaste en el trabajo, Sophie. No la metas en esto. Aunque lo dijo, sus palabras se quedaron dentro de él como veneno. Plantaron una semilla terrible de duda y miedo que creció rápido. Recordó cómo había mirado esa noche, fría y firme cuando preguntó por Sophie. ¿Podría ser realmente ella? ¿Estaba Lana detrás de todo esto? Sí, pensó. Tenía que ser. Pero Sophie ya no escuchaba. Solo lo agarraba más fuerte, con las uñas clavándose en su piel, dejando marcas rojas en su brazo. Isen, tienes que salvarme, suplicó, con la voz quebrada. Tienes que hacerlo. Estoy en este lío por tu culpa. No puedes dejarme así. Ve con ella. Roga. Dile que me deje ir. Por favor. Me arrodillaré si hace falta. Y con eso, sus piernas se rindieron. Cayó de rodillas en el frío suelo de baldosas, agarrándose de las piernas de Isen como si se estuviera aferrando a su vida. Sollozaba y gritaba, todo su cuerpo temblaba de desesperación. La repentina escena lo dejó paralizado. Se quedó congelado, mirando hacia abajo a la mujer a sus pies, ya no orgullosa ni fuerte, solo un desastre roto y desesperado. Una extraña mezcla de choque y miedo frío lo invadió, ahogando todo lo demás a su alrededor. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza, y el trueno retumbaba como un gran tambor en el cielo. Le arrancó las manos como si fueran algo sucio, dio un paso atrás, con el rostro pálido. «Estás loca», dijo, incapaz de mirarla más. Un peso fuerte de necesidad por alejarse le apretó el pecho con fuerza. Sin decir nada más, se dio la vuelta y casi corrió, cerrando la puerta del apartamento con un golpe que resonó por todo el pasillo. Detrás de la puerta, los sollozos y los golpes frenéticos de Sophie fueron tragados por la tormenta afuera. Isen se tambaleó hacia el ascensor, apoyando la espalda contra la fría pared de metal y tomando respiraciones profundas. Su ropa estaba empapada, y todo su cuerpo temblaba de frío. Las palabras de Sophie seguían girando en su cabeza como un hechizo terrible: está tras de ti. Nos está castigando. Salió disparado del edificio, con la lluvia golpeándolo por todos lados, pegándole el cabello a la cara. Abrió la puerta del coche de un tirón, pero no entró de inmediato. Un miedo agudo le apretó las costillas, más fuerte que la lluvia que caía sobre él. No, tenía que ver a Lana. Tenía que preguntarle. Tenía que rogarle. El coche avanzó a toda velocidad por la tormenta, limpia parabrisas barriendo con fuerza,
pero el camino delante era solo un borrón de agua y sombras. Los gritos de Sofía y el rostro calmado e inexpresivo de Lana pasaban por su mente uno tras otro. Pisó el acelerador como si pudiera huir de la tormenta dentro de él. Cuando el coche finalmente llegó al camino de entrada del lugar que aún consideraba su hogar, los faros cortaron la lluvia. Lo vio de inmediato, la ventana del dormitorio principal aún brillaba con luz. Lana estaba despierta. Sin siquiera apagar el motor, abrió la puerta y corrió, tropezó, bajo la cortina de lluvia fría hasta llegar a los escalones de la entrada. El agua empapó su ropa en segundos, pero apenas lo notó. Sus ojos se quedaron fijos en esa cálida luz en la ventana de arriba. El pánico lo golpeó de golpe. Sintió como si las paredes se cerraran, sus rodillas flaquearon, y apenas logró mantenerse en pie. ¿Qué estaba pasando? ¿Realmente todo estaba a punto de derrumbarse? Sus ojos parecían perdidos, como si en realidad no viera nada. Su voz temblaba y sonaba salvaje, casi como si estuviera a punto de romperse por completo. Cuando le agarró del brazo, dolió, ella se aferraba demasiado fuerte. Al verla ahora, con el cabello despeinado y el rostro desesperado, no se parecía en nada a la mujer radiante y llena de vida que había visto en la reunión más temprano. La pequeña pizca de compasión y los viejos recuerdos que él sentía desaparecieron rápido, reemplazados por una irritación creciente y una extraña sensación de repugnancia que no podía sacudir. ¿500? No tengo ese dinero, dijo con brusquedad, tratando de quitarle los dedos de su brazo. Cálmate y dime exactamente qué está pasando. Geraisen. Tiene que ser Geraisen. Oh, Lana. El nombre golpeó a Sofía como una bofetada. Ella se estremeció como si la palabra le quemara la piel y de repente gritó, con la voz alta y quebrada. Ella es la que me arruinó. Gritó. ¿Quién más podría ser? Ella sabe todo, sobre esa noche en la reunión. Está vengándose de mí. Sofía, dijo Isen, pero ella no se detuvo. Ella es un demonio. Te está persiguiendo. Nos está castigando a los dos. Las lágrimas mezcladas con mocos corrían por su rostro mientras perdía el control por completo, llorando y gritando. Deja de decir tonterías, dijo Isen, pero por dentro, su corazón se sentía como si lo hubieran golpeado con un martillo. Un escalofrío frío le recorrió desde los pies hasta el pecho. Lana, murmuró, Lana, que siempre era tan tranquila y serena, la última persona que esperaba escuchar acusada así. Ella no es así, dijo Isen con voz cortante y defensiva. Tú metiste la pata en el trabajo, Sofía. No la involucres en esto. Aunque lo dijo, las palabras de Sofía se clavaron en él como veneno. Plantaron una terrible semilla de duda y miedo que creció rápido. Recordó cómo había sido ella esa noche, fría y firme cuando preguntó por Sofía. ¿Podría ser realmente ella? ¿Estaría Lana detrás de todo esto? Sí, pensó. Tenía que ser. Pero Sofía ya no escuchaba. Solo lo apretaba más fuerte, sus uñas clavándose en su piel, dejando marcas rojas en su brazo. Isen, tienes que salvarme, suplicó, con la voz quebrada. Tienes que hacerlo. Estoy metida en este lío por tu culpa. No puedes dejarme así. Ve con ella. Suplica. Dile que me deje ir. Por favor. Me arrodillaré si es necesario. Y con eso, sus piernas fallaron. Cayó de rodillas en el frío suelo de baldosas, agarrándose a las piernas de Isen como si se estuviera aferrando a su vida. Sollozaba y gritaba, su cuerpo temblaba de desesperación. La repentina escena lo dejó atónito. Se quedó paralizado, mirando a la mujer a sus pies, ya no orgullosa ni fuerte, solo un desastre roto y desesperado. Una extraña mezcla de shock y miedo frío lo invadió, ahogando todo lo demás a su alrededor. Afuera, la lluvia caía con fuerza, el trueno retumbaba como un gran tambor en el cielo. Le arrancó las manos como si fuera algo sucio, dio un paso atrás, con el rostro pálido. «Estás loca», dijo, incapaz de mirarla más. Una sensación intensa de querer alejarse apretó su pecho con fuerza. Sin decir nada más, se dio la vuelta y casi corrió, cerrando la puerta del apartamento con un golpe que retumbó por el pasillo. Detrás de la puerta, los sollozos y los golpes frenéticos de Sofía fueron engullidos por la tormenta afuera. Isen tropezó hasta el ascensor,
Apoyó la espalda contra la fría pared de metal y respiró hondo varias veces. La ropa estaba empapada y todo su cuerpo temblaba de frío. Las palabras de Sophie giraban en su cabeza como un mal hechizo: ella te persigue. Nos está castigando. Salió disparado del edificio, la lluvia golpeándolo por todos lados, haciendo que el cabello se le pegara a la cara. Abrió la puerta del coche, pero no entró de inmediato. Un miedo punzante le apretó las costillas, más fuerte que la lluvia que caía sobre él. No, tenía que ver a Lana. Tenía que preguntarle. Tenía que suplicarle. El coche avanzó rápido bajo la tormenta, limpia parabrisas golpeando con fuerza, pero la carretera adelante era solo un borrón de agua y sombras. Los gritos de Sophie y el rostro calmado e inescrutable de Lana se alternaban en su mente una y otra vez. Pisó el acelerador como si pudiera huir de la tormenta dentro de él. Cuando el coche finalmente entró en el camino de la casa que aún consideraba su hogar, las luces delanteras cortaron la lluvia. Lo vio enseguida, la ventana del dormitorio principal seguía iluminada. Lana estaba despierta. Sin apagar el motor, abrió la puerta y corrió, o más bien tropezó, a través de las cortinas de lluvia hasta llegar a las escaleras frontales. El agua empapó su ropa en segundos, pero apenas lo notó. Sus ojos se mantuvieron fijos en esa luz cálida en la ventana de arriba. El pánico lo golpeó de golpe. Sintió como si las paredes se cerraran, sus rodillas flaquearon y apenas pudo mantenerse en pie. ¿Qué estaba pasando? ¿Realmente todo estaba a punto de desmoronarse? Cualquier cosa, dijo rápidamente. Solo prométeme que dejarás ir a Sophie. Déjala tener la oportunidad de vivir su vida sin problemas. Haré lo que quieras. ¿Puedo pedir el día libre mañana? Podríamos ir a algún lugar, despejar la mente. Tal vez a Islandia, como siempre has soñado. O te firmo el coche. Solo di la palabra, Lana. Lo miré, de verdad lo miré. La forma en que suplicaba, actuando como un perro moviendo la cola para llamar la atención de otra mujer. Se estaba humillando frente a mí, sin ninguna vergüenza. Y en ese momento, la última chispa de sentimiento que tal vez había tenido por él, el último vestigio de lo que una esposa podría sentir, murió por completo. Una pequeña sonrisa fría apareció en mis labios, pero desapareció al instante. Está bien, dije suavemente. Su rostro se iluminó como si hubiera ganado la lotería. Pero de repente, la confusión y el alivio se mezclaron en una ola loca. Lana, ¿lo dices en serio? ¿Me perdonas? Su voz temblaba de esperanza. Sabía que tú. Dejó de hablar cuando me moví. No lo volví a mirar. En cambio, me giré ligeramente hacia la puerta y dije: Emily, dámelo. Desde las sombras junto a la puerta, mi asistente Emily avanzó con el rostro calmado, inexpresivo. Me entregó un sobre delgado de un bufete de abogados. Ni siquiera lo miré. Incliné la muñeca y lo lancé bajo la lluvia. Cayó con un fuerte golpe sobre la piedra mojada justo frente a las rodillas de Isen. El papel se oscureció rápidamente donde la lluvia lo empapó, formando una mancha húmeda que se extendía por todo el sobre. La expresión feliz en el rostro de Isen se quebró como una máscara barata que se rompe. Miró el papel empapado, luego levantó bruscamente la cabeza para mirarme. Sus ojos estaban llenos de sospecha, y la duda en ellos se hacía más oscura cada segundo. Lo miré desde el marco de la puerta, con una mirada calma, firme, como si estuviera viendo a un extraño. Fírmalos, dije. Mi voz fue firme, sin temblores, pero las palabras golpearon a Isen como un martillo. Firma los papeles del divorcio, le dije. Cuando los firmes, dejaré ir a Sophie. Fue como si un trueno explotara en su cabeza. Cada gota de sangre en su cuerpo pareció congelarse, luego volvió violentamente, haciendo que su visión se nublara. ¿Divorcio?, murmuró, apenas pudiendo creerlo. ¿Quieres un divorcio por Sophie? ¿Por una noche estúpida y borracha? Estaba tan sorprendido y confundido que ni siquiera pudo reaccionar. Solo se quedó arrodillado, rígido, mirando el sobre mojado en el suelo como si fuera una serpiente lista para morder. Ahora es imposible, dijo, con la voz temblorosa. Luego levantó la vista, con los ojos llenos de dolor y asombro. Lana, no puedes estar hablando en serio.
¿De verdad me divorciarías por alguien como Sofie? Llevamos 5 años juntos. 5 años. ¿Y simplemente tirarías todo por la borda así? Su voz se volvió más fuerte, casi desesperada. No estoy de acuerdo. Nunca estaré de acuerdo. Ni aunque muera. Repetí suavemente, como si acabara de escuchar la broma más tonta del mundo. ¿Insignificante? Di un paso hacia adelante, entrando en la cálida luz que venía del marco de la puerta. Miré hacia abajo al hombre arrodillado en el agua lodosa, su rostro empapado y torcido por la lluvia. Por primera vez, mis ojos mostraron exactamente lo que sentía, frialdad y dureza, cortando hasta el hueso. Isen, dije en voz baja, pero con la fuerza suficiente para acabar con todo entre nosotros. El juego terminó. No lo miré más. Ni siquiera una mirada, porque hasta eso se sentía como un insulto para mí misma. Sosteniendo mi taza de té, me giré y caminé hacia adentro. La suave cachemira de mi ropa gris oscuro atrapaba la cálida luz. Me mantuve erguida y tranquila. Emily, cierra la puerta, dije. Sí, Nin, respondió Emily inmediatamente, acercándose a la puerta. No, Lana. No puedes hacer esto. Por favor, escúchame. La voz de Isen se quebró en un grito aterrorizado. Intentó levantarse y correr hacia mí, pero la pesada puerta tallada se cerró con un golpe profundo y final antes de que su mano embarrada tocara siquiera el marco. El sonido ahogó la tormenta que rugía afuera y el mundo frío y mojado en el que Isen estaba atrapado. También lo dejó fuera del lugar cálido, brillante y pacífico que era mi vida ahora. El último pedazo de mi mundo del que se había aferrado se había ido. Más allá de esa puerta no había más que oscuridad y lluvia fría. Isen se arrodilló en el suelo embarrado, completamente solo. Justo a su lado yacían los papeles del divorcio, empapados en un charco, silenciosos pero gritando la verdad, todo había terminado. Miró fijamente la puerta cerrada y luego bajó la vista hacia el sobre mojado. El sonido de la puerta al cerrarse había destrozado toda esperanza y negación que aún guardaba. Un aullido crudo y desesperado salió de su garganta mientras se acurrucaba bajo la lluvia fría, con todo su cuerpo temblando incontrolablemente. Las lágrimas se mezclaban con las gotas de lluvia en su rostro, difuminando todo lo que veía. Se acabó. Todo terminó. La lluvia caía sin piedad, empapándolo por completo. No sabía cuánto tiempo estuvo allí, arrodillado en el barro oscuro y frío. Sus rodillas se entumecieron y el frío se filtró hasta sus huesos, congelando cada parte de su cuerpo. Su cuerpo temblaba por sí solo, fuera de su control. Esa puerta cerrada parecía una cruel broma, silenciosa pero gritando el fin de su matrimonio. Finalmente, un guardia de seguridad que patrullaba lo encontró y medio cargándolo, medio arrastrándolo, lo llevó de regreso a su coche. Isen se sentó allí como un títere sin vida, agotado y vacío. Los días que siguieron se sintieron como una pesadilla lenta e interminable. Isen intentó todo lo que pudo imaginar para recuperarme. Pero cada llamada que hacía era bloqueada. Cada mensaje que enviaba desaparecía en el silencio. Esperaba fuera de mi edificio de oficinas como un hombre perdiendo la razón, solo para ser confrontado por guardias de seguridad a quienes les habían ordenado no dejarlo entrar jamás. Corrió de regreso a lo que alguna vez fue nuestro hogar, la villa llena de 5 años de recuerdos, solo para encontrar que la cerradura había sido cambiada. El teclado electrónico parpadeaba una luz roja y fría, negándole la entrada por completo. Se comunicó con cualquiera que pensaba que aún tenía contacto conmigo, incluso con mis padres, pero solo obtuvo respuestas educadas pero distantes. A veces no había más que silencio al otro lado, cargado de un dolor no expresado. Otras veces, las conversaciones terminaban rápido, como si la gente quisiera evitar el tema por completo. Todos ya sabían lo que había pasado esa noche en la reunión. Esa foto borrosa de él besando a Sofie se había difundido como pólvora por todo nuestro círculo social. Isen se había convertido en una burla, algo de lo que la gente susurraba a sus espaldas. La desesperación se enroscaba a su alrededor como una vid, apretando día tras día. Por las noches, no podía dormir. En el momento en que cerraba los ojos, veía mi rostro frío y burlón de nuestro último encuentro. Recordaba a Sofía en el suelo, llorando histéricamente, y los papeles del divorcio tirados en la lluvia. En el trabajo, atravesaba cada día como un fantasma.
Su mente vagaba tanto durante reuniones importantes que su jefe finalmente perdió la paciencia con él. Se sentía como un barco perdido en una tormenta, zarandeado por las olas, rumbo directo al desastre. Mientras tanto, yo actuaba con enfoque preciso, cortando cada vínculo entre nosotros como un cirujano. Mi equipo legal trabajaba rápido y perfectamente. En pocos días, un nuevo acuerdo de divorcio firme y definitivo llegó directamente a su escritorio. No dejaba lugar para discusiones. Junto con él vino una carta formal exigiendo que desocupara la villa antes de una fecha determinada. Los documentos incluían una lista clara de cómo dividiríamos todo lo que poseíamos. Mis acciones en la empresa, inversiones y propiedades estaban cuidadosamente separadas de lo que habíamos ganado juntos, hasta el último detalle. Lo que a Eisen le correspondía no era más que los pequeños ahorros en su cuenta bancaria de su salario y el viejo coche que había estado conduciendo durante años. En cuanto a la villa, el hogar que alguna vez creyó que sería nuestro para siempre, vio claramente en blanco y negro que fue comprado antes de casarnos. Legalmente, no le pertenecía en absoluto. Cuando Eisen vio los números en la lista, tan lejos de lo que esperaba o creía merecer, su estómago se retorció de ira. Furioso, fue a la oficina de mis abogados, exigiendo respuestas. Pero se encontró con un hombre calmado que ajustaba sus gafas doradas y le explicó pacientemente las leyes matrimoniales y el acuerdo prenupcial que habíamos firmado. Cada palabra cayó como un martillo frío, aplastando las últimas esperanzas y sueños de Eisen. Señor Chen, dijo el abogado con calma, debido al acuerdo prenupcial que la señorita Lin y usted firmaron antes de su matrimonio, y al acuerdo de división de bienes al que ambos accedieron después, esta separación es completamente legal. Si no está de acuerdo, puede llevarlo a los tribunales. Pero, hizo una pausa, sus ojos suavizándose con un poco de lástima, con las pruebas que tiene, sus posibilidades de ganar son realmente bajas. Eisen salió de la oficina de abogados aturdido y tembloroso. El sol brillante de la tarde le quemaba los ojos mientras estaba de pie en la calle concurrida, rodeado de autos que pasaban rápidamente y bocinas ruidosas. Por primera vez, una verdad aguda y dolorosa lo golpeó: no solo había perdido a su esposa. Había perdido todo lo que pensaba que había construido durante los últimos 5 años de matrimonio. Lo que creía sólido e irrompible en realidad había sido frágil, controlado por otra persona todo el tiempo. Su éxito, el estilo de vida lujoso que mostraba, incluso su lugar en esta ciudad, todo dependía de ella. Como una vid débil enrollada alrededor de un árbol fuerte. Y ahora, el árbol se había alejado. La vid no tenía nada a que aferrarse y empezó a marchitarse y desmoronarse. Ahora estaba realmente solo. Y arruinado. El día que se mudó de la villa, el cielo estaba gris y pesado de nubes, como si llorara con él. Empacó algunas cosas, ropa, algunos objetos personales, en el baúl de su viejo auto. Todo lo demás quedó atrás, los muebles caros, las pinturas en las paredes, incluso el leve y fresco aroma en el aire. Todo le dolía en el corazón como pequeñas agujas. Por última vez, se quedó parado en la sala vacía y miró a su alrededor. Esto había sido su refugio seguro, donde podía descansar cuando la vida se ponía difícil. Era la prueba de que lo había logrado, lo que él creía que era su hogar. Pero ahora, ¿qué era? Solo una concha fría y vacía. Afuera, a través de las grandes ventanas, el jardín seguía perfecto y ordenado. Pero sabía que nadie volvería a estar allí esperando en silencio por él. Sacó su teléfono con las manos temblorosas. Marcó el número que sabía de memoria. Pero una vez más, solo escuchó el mensaje robótico: el número que ha marcado está ocupado en este momento. Su mano cayó a un lado, sintiéndose débil e inútil. ¿Lana?, susurró dentro de la casa vacía. ¿No me darás solo una oportunidad más? Solo el sonido solitario de su propia voz le respondió. Con pasos pesados, como un hombre sin fuerzas, Eisen entró en el viejo auto. Encendió el motor y se alejó de la villa. En el espejo retrovisor, el edificio que había sostenido 5 años de su matrimonio se hacía cada vez más pequeño hasta desaparecer en la esquina, llevándose con él la parte de su vida que alguna vez creyó que era la mejor. Se incorporó al tráfico ocupado de la ciudad, conduciendo sin rumbo ni propósito. No tenía idea de a dónde ir. Su pequeño apartamento alquilado era estrecho y desconocido. Solo un refugio temporal, un recordatorio doloroso de lo lejos que había caído.
Tratando de alejar el silencio pesado dentro del auto, encendió la radio. La voz alegre del locutor llenó el espacio. Y ahora, una actualización rápida sobre noticias locales de negocios. Hoy, Gen Technologies firmó oficialmente un acuerdo de financiamiento Serie B por $250 millones. El acuerdo fue liderado por Chichin Capital, con el apoyo de varios inversores reconocidos. En la ceremonia de firma, la fundadora y CEO de Gen Technologies, la señorita Lana Lin, dijo que esta financiación se utilizará principalmente para, el nombre le golpeó a Aizen como un rayo, cortando la niebla en su mente. Pisó fuerte el freno. Las llantas chirriaron fuerte y bocinas furiosas explotaron detrás de él. Miró la radio como si pudiera quemarla con la mirada. 250 millones en financiamiento Serie B. Gen Technologies. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se fue? Y durante ese tiempo, la mujer que una vez compartió su cama, la mujer cuya mirada fría y calmada lo había congelado hasta el alma después de que la traicionó en la reunión, había subido tan alto, tan rápido. Ahora ella estaba en un lugar mucho más allá de lo que él podría alcanzar jamás. Alguien a quien solo podía mirar desde abajo, nunca estar a su lado. La distancia entre ellos lo golpeó como una ola inmensa, tragándolo por completo. Y con ella vino un profundo y aplastante arrepentimiento que apretó su pecho tan fuerte que sintió que podía destrozarlo. ¿Qué había sostenido alguna vez en sus manos? ¿Qué había arruinado él solo? Aizen se dejó caer hacia adelante en su auto, presionando la frente con fuerza contra el frío volante. La bocina sonó estruendosamente detrás de él, pero ni siquiera se dio cuenta. El peso del arrepentimiento se esparcía por todo su ser como un veneno, consumiendo su corazón y retorciendo sus entrañas hasta que el dolor parecía casi insoportable. Ahora, finalmente, entendía lo valioso que era lo que había perdido. ¿Y para qué? Para alguien como Sophie. Por ella, había rogado a Lana de rodillas, como un hombre tonto. Mirando atrás, le parecía ridículamente estúpido. Patético, incluso. La noticia del gran éxito de Gen Technologies golpeó la ciudad como una piedra pesada lanzada en un estanque tranquilo, enviando ondas por el mundo de la tecnología y el dinero. La enorme suma, $250 millones, y el hecho de que Chichin Capital liderara el trato convirtieron a Lana Lin en el tema más candente en todas partes. Los flashes de las cámaras la seguían a cada paso. Una famosa revista de negocios la puso en portada. Ella estaba erguida y orgullosa con un traje blanco impecable, frente al futurista logo de Gen. La foto la mostraba ligeramente de perfil, con la mandíbula definida y elegante, ojos calmados y confiados, mirando directo a la cámara. No había nada falso o forzado en su expresión, solo un poder natural y una presencia imponente. El titular audaz decía, rompiendo el capullo, Lana Lin y el viaje de IA de Gen. En un popular estudio de noticias financieras, bajo luces brillantes, el presentador le lanzó pregunta tras pregunta. Preguntaron sobre el futuro de la industria, los mayores desafíos tecnológicos, y qué planeaba hacer su empresa con todo ese nuevo dinero. Lana se sentó cómoda en el sofá, tranquila pero perfectamente preparada. Sus respuestas eran claras, sus datos exactos. Cada vez que hablaba de un nuevo avance, sus ojos brillaban con una emoción pura y sincera. Su voz era firme y agradable, llena de ideas inteligentes pero nunca arrogante. Mientras hablaba, pintaba un panorama de un futuro brillante lleno de posibilidades emocionantes. No necesitaba gritar ni presumir, su confianza tranquila hacía que todos entendieran lo inteligente y capaz que era. Luego, el presentador cambió el tono, alterando el ambiente. Señorita Lin, dijo, mucha gente dice que esta ronda de financiación es un gran regreso para usted. Después de todo, hace apenas unos meses hubo rumores sobre su vida personal. El estudio se quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en Lana, esperando ver cómo la nueva reina de la tecnología respondería a una pregunta que en realidad era un chisme. Su sonrisa no cambió. Sus ojos no parpadearon. Se sentó un poco más erguida y miró directo al presentador y las cámaras. Las experiencias personales, sean suaves o difíciles, son una especie de tesoro, dijo con voz clara y firme. Pueden traer problemas temporales, pero agudizan la mente y te ayudan a ver con claridad lo que realmente quieres y el camino que debes seguir. Hizo una pausa por un momento, con un tono cálido pero serio. En cuanto a un regreso, dijo con tranquilidad, nunca sentí que hubiera caído.
Mi equipo y yo siempre hemos estado avanzando. Nuestra meta siempre ha estado adelante. No hubo ira ni defensiva, solo confianza calmada y un fuerte sentido de propósito. Sus palabras simples bastaron para desviar la conversación del chisme y volver a lo que realmente importaba, su trabajo y visión. El público aplaudió sinceramente. Incluso el rostro del presentador se suavizó con respeto. Estos reportajes y entrevistas golpearon a Eisen como 1000 pequeñas agujas, pinchando sus nervios una y otra vez. Su pequeño apartamento alquilado estaba desordenado, lleno de cajas vacías de comida para llevar. El aire se sentía viciado y pesado. En la vieja pantalla de televisión, la ceremonia de la firma se repetía una y otra vez. Ahí estaba ella, bajo el reflector, conversando fácilmente con inversores elegantemente vestidos. Elegante, brillante y segura. Era una versión de Lana que él nunca había visto antes. Tan radiante y perfecta que casi dolía mirarla. De repente, agarró el control remoto y lo lanzó contra la pantalla. El control chocó con un golpe sordo. La imagen parpadeó y se distorsionó, pero el rostro tranquilo y hermoso de Lana permaneció ahí con terquedad, como si se burlara en silencio de él y su inutilidad. La rabia se retorcía dentro de él como una tormenta salvaje. Eisen se desplomó sobre el viejo sofá manchado, sus manos agarraban su cabello desordenado como si intentaran exprimir el dolor. El arrepentimiento era como una serpiente venenosa que mordía su corazón una y otra vez, día y noche. Su mente lo arrastraba constantemente a los últimos 5 años. Como yo había dejado en silencio una luz encendida para él cuando trabajaba hasta tarde, y preparado un tazón de sopa caliente esperando en la mesa. Como lo había ayudado con calma a pensar en sus problemas de carrera, sopesando los pros y los contras. Como había mantenido nuestro hogar limpio y funcionando sin problemas, para que él nunca tuviera que preocuparse por nada. ¿Y qué hizo él? Lo dio todo por sentado. Peor aún, por el capricho de un perfume barato y una fantasía tonta, destruyó la estabilidad y el amor invaluables que habíamos construido juntos. ¿Qué había perdido? No solo una esposa, sino una compañera que podía estar a su lado, incluso empujarlo a ser mejor. Un alma gemela que fue lo suficientemente tonto para pensar que podría reemplazar. El vacío dentro de él era tan pesado que sentía que podría tragárselo por completo. Caminaba sus días como un fantasma ambulante. Yendo a un trabajo que ya no tenía futuro, escuchando las miradas de lástima o las burlas de sus compañeros. Por la noche, volvía a su frío pequeño apartamento de alquiler y se ahogaba en alcohol solo para olvidar. Pero sin importar cuánto tratara de escapar, mi rostro seguía apareciendo en la televisión o en revistas, brillando intensamente y recordándole lo que había perdido. Pasaba horas en línea, buscando desesperadamente cualquier noticia sobre mí. Observándome desde afuera, como un voyeur enfermo. Viéndome hablar con confianza en conferencias de tecnología, donando silenciosamente a eventos benéficos, liderando a mi equipo en avance tras avance. Mi mundo crecía, lleno de color y vida, mientras él estaba atrapado, pudriéndose en el pantano de su propio pasado. A veces, sus pensamientos se desviaban hacia Sophie, la mujer que lo había embrujado lo suficiente para hacerlo suplicar de rodillas por mi perdón. Se rumoraba que ella se había endeudado profundamente, perseguida por los acreedores, escondiéndose donde podía. Finalmente, desapareció por completo de la ciudad, sin dejar rastro. Nadie sabía a dónde se había ido. Y por esa mujer, él había tirado todo a la basura. Esa verdad era como un cuchillo opaco, cortándolo un poco más cada día. El tiempo no se detenía. Avanzaba, frío e indiferente. 1 año y medio pasó en un torbellino de trabajo y cambios. Una tarde de otoño, mientras las luces de la ciudad comenzaban a brillar como estrellas, estaba a punto de comenzar la ceremonia de premios financieros más importante del año en el famoso Centro de Arte Starlight en el centro. Una larga alfombra roja se extendía desde la entrada, flanqueada por filas de cámaras y reporteros apretados. Los flashes estallaban rápidamente, iluminando el cielo nocturno como si fuera de día. Socialites bien vestidos, gigantes de negocios y celebridades famosas llegaban uno tras otro. Cada uno era recibido con gritos emocionados y clics de cámaras. Al final de la alfombra, una elegante limusina negra se detuvo. La puerta se abrió y primero salió una pierna delgada y elegante, calzada con tacones plateados que hacían un suave clic sobre la alfombra pulida. En un instante, todas las cámaras se giraron hacia la nueva llegada como depredadores hambrientos oliendo a presa fresca.
salí con calma y gracia, mi mano descansando ligeramente sobre el brazo del hombre a mi lado. Vestía un vestido de satén color champán que me quedaba perfecto, la suave tela dibujando las curvas de mi figura alta y esbelta. La falda no era demasiado ostentosa ni llamativa, pero cada paso que daba atrapaba la luz, brillando suavemente como la luz de la luna sobre un arroyo tranquilo. Mi cabello estaba recogido en un estilo elegante pero ligeramente relajado, mostrando la línea graciosa de mi cuello y un par de sencillos pendientes de diamantes. Mi maquillaje era suave y refinado, justo lo suficiente para destacar la confianza fría en mi rostro. Un año de crecimiento y el peso de mi posición habían suavizado los últimos bordes ásperos de la juventud. Lo que quedaba era una presencia tranquila y poderosa con un brillo silencioso bajo la superficie. El hombre a mi lado no era otro que Ryan Sen, el jefe de Chichín Capital. Él llevaba un smoking negro perfectamente ajustado, que parecía hecho a su medida. Se mantenía erguido, calmado y firme, con unos ojos que mostraban que tenía el control total de todo a su alrededor. Cuando giró apenas un poco, extendió el brazo con naturalidad para que yo pudiera apoyar mi mano suavemente sobre su codo. Era un gesto tan sencillo y educado, de esos movimientos caballerosos que ni siquiera necesitas pensar. Juntos, parecíamos un equipo, perfectamente coordinados no solo en nuestra apariencia, sino en cómo nos comportábamos. Una voz desde la multitud gritó: «Señorita Lin, por aquí». «Señor Sen». «Señorita Lin, mire hacia acá». «¿Se siente confiada de ganar esta noche?». Luego otro reportero preguntó: «Señor Sen, hay rumores de que el próximo gran enfoque de Chichín Capital será en el sector médico AO. ¿Es eso cierto?». De repente, los periodistas nos rodearon con preguntas, sus voces rápidas e incesantes como una ametralladora. Los flashes estallaban a nuestro alrededor, tan brillantes que casi cegaban a todos. Ryan levantó la mano lentamente, haciendo un pequeño gesto calmante que pedía a todos que se calmaran. Y así, su presencia fuerte y firme silenció a la multitud casi al instante. Me miró, con una mirada cálida pero llena de una pregunta. Encontré sus ojos y le di una pequeña sonrisa tranquila, ese tipo de sonrisa que guarda un secreto pero también muestra confianza. Luego me giré hacia las cámaras. Mi rostro reflejaba calma y éxito, como alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Mi voz salió clara y amigable, fácil de entender. «Gracias a todos por estar aquí esta noche», dije. «Esta velada es para todos los que han ayudado a que nuestra ciudad crezca y prospere. En cuanto al futuro de Xi'an, seguiremos enfocándonos en la tecnología misma. Creemos que nuestros productos hablarán por nosotros». Mi respuesta fue fluida, perfecta, sin dejar espacio para dudas. Suavemente, dirigió la atención de nuevo hacia el evento y el crecimiento de la empresa. Los labios de Ryan se curvaron en una sonrisa apenas perceptible, claramente, estaba contento con cómo manejé todo. Se quedó cerca de mí, un protector silencioso, mientras avanzábamos lado a lado por la alfombra roja. Caminamos despacio, con pasos calmos y elegantes, nuestra presencia combinada fuerte y segura. El suave brillo reluciente de mi vestido se mezclaba con el negro profundo de su smoking, haciéndonos la imagen más impactante sobre la alfombra. Las cámaras no podían cansarse de nosotros, disparaban una y otra vez, capturando cada momento. El ruido fuerte y las luces brillantes a nuestro alrededor se desvanecían, convirtiéndose en solo música de fondo para nuestro paso. Este momento era grabado por innumerables cámaras de alta definición y transmitido en vivo por televisión y en línea, llegando a cada rincón de la ciudad. Muy lejos, al otro lado de la ciudad, en una pequeña y ruidosa taquería grasosa, Isen estaba sentado solo en el rincón más oscuro. Frente a él había un plato de fideos con carne de res, ahora frío y sin tocar. Su viejo teléfono, con la pantalla agrietada, transmitía en vivo la alfombra roja. En el instante en que aparecía en la pantalla, mi brazo descansando ligeramente sobre el de Ryan, mi rostro brillando bajo el flash de las cámaras, Isen se quedó paralizado como si estuviera bajo un hechizo. Incluso dejó de respirar por un momento, atrapado en el shock de lo que veía. Yo lucía impresionante, confiada, calmada, brillando con fuerza. Y ahí estaba Ryan Sen, el hombre importante, la figura poderosa a la que Isen nunca podría alcanzar, no importaba cuánto se esforzara. Juntos, Ryan y yo parecíamos perfectos, combinados, tranquilos y naturales. Era como si estuviéramos hechos para estar uno al lado del otro, como dos piezas de un rompecabezas que encajaban perfectamente.
Entonces vino mi pequeña pero real sonrisa. Para Aizen, esa sonrisa fue como un cuchillo afilado que se retorcía profundamente en su pecho. Le envió dolor por todo el cuerpo, quemándolo y retorciéndolo. ¿Cómo pudo ella? Pensó Aizen con rabia. ¿Cómo pudo sonreír así? ¿Cómo pudo estar allí con otro hombre tan rápido? Esa sonrisa, esa felicidad, para Aizen solo le pertenecía a él, debería haber sido suya. Una fuerte ola de dolor, ira, celos y desamor lo invadió. Arrasó con cualquier resto de razón que le quedaba. Sus manos se cerraron con fuerza alrededor del teléfono, sus ojos enrojecidos fijos en la pantalla donde yo brillaba con confianza y distancia. Un gruñido bajo salió de lo profundo de su garganta, enojado y áspero. Sus dedos apretaron el teléfono tan fuerte que casi rompieron la pantalla agrietada. De repente, se levantó de un salto y derribó el pequeño taburete de plástico que estaba detrás de él. El fuerte ruido hizo que los otros comensales en la taquería se detuvieran y miraran, sorprendidos y curiosos. Pero a Aizen no le importó nada de eso. Sus ojos estaban salvajes y llenos de ira ardiente, como un animal acorralado listo para pelear. Agarró la vieja chaqueta gastada que colgaba del respaldo de su silla y salió corriendo a la fría noche. Tenía que verme. Necesitaba respuestas ahora mismo. Se negaba a creer que yo pudiera borrarlo de mi vida tan rápido, como si nunca hubiera importado. No podía creer que ella ya no sintiera nada por él. El viento frío le golpeaba la cara como cuchillos afilados, pero no lograba enfriar la rabia ardiente y los sentimientos desesperados que se arremolinaban en su interior. Hizo señas para detener un taxi. Al decir Centro de Arte Star Cine, su voz sonaba áspera y cansada, como una vieja campana oxidada. El coche avanzaba por las calles nocturnas y concurridas. En el asiento trasero, Aizen temblaba por el frío y la tormenta de emociones que giraban en su pecho. Sus ojos estaban fijos en las luces de neón afuera, que pasaban rápido mientras el auto aceleraba. En su mente solo dos imágenes se repetían una y otra vez, yo apoyada en el brazo de Ryan-sen, bañada en luces brillantes, y las raras sonrisas suaves que me había dado en los últimos 5 años. Esos momentos tiernos que él antes ignoraba, se burlaba de ellos y daba por sentados, ahora le dolían como cuchillos clavándose profundamente en el corazón. Más rápido. Conduce más rápido. Gritó, golpeando desesperadamente el respaldo del asiento del conductor. Todo en él gritaba por verme de inmediato. Dentro del Centro de Arte Star Cine, el salón brillaba intensamente. La ceremonia de premios alcanzaba su momento más emocionante. El premio más grande del año, Laurel Dorado, acababa de ser anunciado. No era una sorpresa, había ido a Giant Technologies y a mí. Bajo un enorme candelabro de cristal que brillaba como 1000 estrellas, subí al escenario de nuevo. Mi vestido color champán fluía suavemente bajo las luces deslumbrantes, brillando con una elegancia tranquila. Tomé el pesado trofeo dorado en mis manos, sonriendo con calma y confianza. El foco me seguía como una corona hecha de luz. Gracias al comité de jueces por este honor, y a todos los amigos y socios que han apoyado a GN, dije, con voz clara y firme. Este premio pertenece a cada persona que ha luchado a nuestro lado. Este último año enfrentamos muchos desafíos y aprovechamos nuevas oportunidades. Estas experiencias solo nos hicieron creer más firmemente que la innovación y la inversión profunda en tecnología son las claves para avanzar. Este honor no es solo por lo que hemos hecho, es un llamado a seguir adelante. GIAN continuará enfocándose en avances en tecnologías centrales de inteligencia artificial, y estamos comprometidos a usar el poder de la tecnología para mejorar la vida de todos. La multitud estalló en fuertes aplausos. En la sección VIP, los ojos de Ryan nunca me dejaron. Su mirada estaba llena de admiración sincera y orgullo. Cuando la ceremonia terminó y la gente comenzó a salir lentamente y en silencio, el chofer de Ryan ya esperaba en la entrada VIP. Ryan colocó suavemente el chal de cachemir que había traído sobre mis hombros y se mantuvo cerca, protegiéndome mientras caminábamos hacia el auto. «Felicidades, Lynn», dijo Ryan con su voz profunda y cálida. «Bien merecido». «Gracias», respondí, ajustando el chal a mi alrededor. Lo miré con una sonrisa más suave y relajada ahora que el trabajo serio de la noche había terminado. «Y gracias por apoyarme siempre». Cuando pronuncié su nombre, Ryan, ya no era el título formal y distante de señor Sen. Sonaba natural y cercano, como si compartiéramos algo real.
Justo cuando Ryan abrió la puerta del coche y me guiaba hacia ella, un grito fuerte y áspero cortó el silencio del pasillo VIP. «Lynn». La voz estaba llena de dolor, desesperación y locura desenfrenada. De la sombra cerca de los arbustos, una figura saltó de repente como una flecha veloz, parándose justo entre yo y el coche. Era Isen. Claramente había estado esperando allí por mucho tiempo. El viento nocturno había despeinado su cabello en un desastre salvaje y desordenado. Su vieja chaqueta gastada colgaba floja sobre un cuerpo delgado y encogido. Las luces blancas y brillantes del pasillo hacían que su rostro pareciera pálido y cansado, pero sus ojos, rojos, salvajes y llenos de dolor, estaban fijos en mí. En esos ojos se mezclaban tristeza, negativa a rendirse y una obsesión loca. Ryan reaccionó al instante. Avanzó con firmeza pero con suavidad, poniendo su cuerpo alto como un escudo entre Isen y yo. Sus ojos se volvieron afilados y fríos, escaneando al hombre no invitado como un halcón que ve a su presa. El poder en la presencia de Ryan llenó el aire como una advertencia silenciosa: retrocede. El chofer de Ryan también salió rápidamente, listo para ayudar si hacía falta. Me quedé justo detrás de Ryan, oculta de la vista. Mi rostro estaba tranquilo y quieto, como un lago silencioso en un día sin viento, mostrando solo calma suave e impenetrable. Miré al hombre que estaba frente a mí. Se veía delgado y cansado, con profundas sombras bajo los ojos. Su mirada era salvaje, como si apenas pudiera mantenerse en pie. Este era el hombre que había sido mi esposo durante 5 años, el mismo que había arruinado todo entre nosotros. Pero al mirarlo, no sentí enojo ni dolor. No sentí nada en absoluto. Era como mirar a un desconocido, alguien que ya no importaba en mi vida. Estaba completamente fría e indiferente hacia él. Esa frialdad le dolió a Isen más que cualquier grito o llanto. «Lynn», susurró, con la voz temblorosa y llena de lágrimas. Ni siquiera notó la mirada afilada y de advertencia de Ryan Sen. Todo su enfoque estaba en mí, la persona que más le había lastimado. «Me equivoqué», jadeó, ahogándose con las palabras. «Sé que me equivoqué». Su voz estaba rota, y se podía escuchar el dolor desbordarse como una tormenta. «Por favor. Dame una oportunidad más. Te lo ruego». No podía expresar sus sentimientos en frases ordenadas, todo salía desordenado y desesperado. «Lo lamento cada día», lloró. «Ojalá pudiera borrar al hombre que fui entonces. Estaba ciego, perdí la razón. Nunca debí tocar a Susie. Nunca debí romper tu corazón». Me suplicó que lo mirara. «Lynn, mírame. Mira en lo que me he convertido. Sin ti, vivo como un perro. Preferiría estar muerto». Lágrimas y mocos corrían por su rostro, y todo su cuerpo temblaba como si peleara contra un dolor terrible por dentro. Lentamente, extendió la mano hacia mí, como queriendo tomar la mía. Pero una fría mirada de Ryan y un paso cuidadoso del chofer lo detuvieron. Se quedó paralizado, sin poder moverse, con la mano extendida como un hombre pobre pidiendo ayuda. «Sé que me odias», susurró Isen, con la voz quebrada. «Puedes golpearme. Puedes maldecirme. No me importa. Solo no me castigues así. No estés con alguien más. No puedo soportarlo. Realmente no puedo». Sus dedos se aferraban a su cabello, y su rostro mostraba miedo y tristeza. Luego miró a Ryan con celos y rabia ardientes en sus ojos. «¿Qué tiene él de especial? Solo quiere el dinero de tu empresa. Yo soy quien realmente te ama. Nadie te ama más que yo». 5 años, Lynn, suplicó, con la voz quebrándose. 5 años y tú puedes olvidarlo todo así nada más. Por favor, regresa. No quiero nada más, solo a ti. Una oportunidad más. La última oportunidad. Su voz subió, áspera y desgarrada, llenando el pasillo vacío con su dolor y desesperación. Afuera, el frío viento otoñal entraba, trayendo un escalofrío cortante. Me quedé quieta, escuchando sus llantos y súplicas, pero mi rostro no cambió en absoluto. Solo cuando su respiración se volvió pesada y desigual, cuando finalmente me miró con sus ojos rojos y desesperados, me moví. No lo miré. En cambio, bajé un poco la cabeza,
dejando que mis pestañas cayeran sobre mis ojos. Luego, en silencio, levanté una mano pálida y suave y la posé delicadamente sobre mi vientre a un plano. Ese pequeño toque fue como un rayo. La voz de Isen se detuvo al instante. Fue como si un relámpago lo hubiera golpeado en el pecho. Se quedó congelado donde estaba, mirando con ojos abiertos y sorprendidos mi mano sobre mi estómago. Su mente se quedó en blanco. Todos los sonidos a su alrededor desaparecieron excepto el fuerte latido de su propio corazón. Ryan me miró entonces, y algo en su rostro se suavizó. La mirada fría y seria se derritió, reemplazada por una sonrisa cálida y esperanzada. Finalmente levanté la cabeza y encontré la mirada de Isen, torcida por el shock y el dolor, por primera vez. Mis ojos estaban calmados, profundos y firmes, como un pozo que nunca se seca. Entonces, lentamente, sonreí. Fue una sonrisa real, suave, pacífica, llena de esa felicidad tranquila que viene de finalmente dejar ir el pasado y encontrar la paz. «Llegas demasiado tarde, señor Chen», dije, con una voz ligera como una pluma pero clara como una campana. Cada palabra era afilada, como un clavo que se clava en el hielo, manteniéndolo inmóvil. «Voy a ser madre». En ese momento, el mundo entero de Isen se desmoronó. La manera gentil en que apoyé mi mano, la brillante sonrisa en mi rostro y la mirada amorosa y protectora en los ojos de Ryan lo golpearon como una ola lenta y cruel. Cada segundo se estiró dolorosamente, cortando lo que quedaba de su corazón como un cuchillo romo. Una y otra vez, escuchó la palabra en su mente, madre. Una madre. Estaba embarazada. Del hijo de Ryan. Solo decir eso hizo que todo lo que había entre Isen y yo durante los últimos 5 años pareciera nada más que una cruel broma. Para él fue difícil escucharlo, y el dolor lo golpeó como una ola helada que lo arrastró bajo el agua de golpe. Intentó hablar, pero solo salió de su boca un sonido áspero y roto, como una campana oxidada tratando de sonar y fallando. No dijo ninguna palabra después de eso. Su cuerpo comenzó a tambalearse, su visión se nubló y oscureció. Ya no pudo mantenerse de pie. Lentamente, cayó hacia atrás y se estrelló con fuerza contra el suelo frío y duro, haciendo un ruido sordo. Quedó tendido allí, como un montón sin vida de algo roto y desechado. Sus ojos, vacíos y vidriosos, miraban hacia el cielo nocturno brillante pero inalcanzable sobre el centro de arte. Toda la luz y la vida se habían drenado de ellos. Ryan ni siquiera miró al hombre en el suelo, como si no fuera más que una mancha sucia para pisar. En cambio, Ryan dirigió toda su atención hacia mí, quedándose cerca y protector. Su voz era suave, tan gentil que podría derretirse como agua tibia. Hace frío aquí afuera. Vamos al auto. No quiero que te resfríes. Miré a Ryan, y una sonrisa pacífica se extendió por mis labios. Con su mano firme guiándome con cuidado, bajé la cabeza y me deslicé dentro del interior cálido y acogedor del auto. La puerta se cerró silenciosamente detrás de mí, bloqueando el frío y el ruido del mundo exterior. También cerró la puerta al hombre que pertenecía a un pasado que ahora estaba completamente atrás de mí. La elegante berlina negra comenzó a moverse, uniéndose suavemente al flujo interminable de luces de la ciudad que brillaban a nuestro alrededor. Nos llevaba hacia un futuro lleno de esperanza y nuevos comienzos. Dentro del auto, la mano cálida de Ryan cubrió la mía, descansando suavemente sobre mi vientre. Nuestros ojos se encontraron y compartimos una sonrisa tranquila. No se necesitaban palabras, solo una sensación suave y pacífica entre nosotros, fluyendo silenciosamente en la quietud. Afuera, en el aire frío y cortante de la noche, Isen yacía inmóvil sobre el suelo helado como una cáscara vacía sin alma dentro. Su mundo entero se había reducido a una oscuridad sin fin y vacía. ¿Pero mi mundo? El mío ya brillaba intensamente, calentado por la luz suave de la primavera y lleno de la promesa de nueva vida creciendo dentro de mí. La vida nueva más hermosa y vibrante de todas.